Estamos en comunicación con Juan Biagio, el doctor Juan Biagio, que es el secretario de Salud del municipio de San Isidro. Doctor Biagio, ¿cómo está? Buenas tardes. Acá Ariel Gómez de ¿Qué pasa web? ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, y aprovechamos su generosidad para atendernos, para preguntarle cómo está la situación de la pandemia en el distrito, después de un día donde tuvieron que hacer una intervención en un geriátrico en Martínez. ¿Nos da un pantallazo general y nos cuenta un poquito la situación en Martínez? Bien, bueno, la situación en el distrito nuestro no es ajena, digamos, a la situación general. Hay un aceleramiento en cuanto a la cantidad de casos que vamos detectando diariamente, que obviamente nos preocupa y de hecho nos ocupa 7 días a la semana, 7 por 7, 24 por 24. Desde el principio de la pandemia nosotros habíamos identificado cuáles eran los grupos de riesgo, ¿no?, a los cuales teníamos que dedicarnos con más ahínco como para evitar las consecuencias de la infección por este virus. Uno de ellos era la población de adultos mayores y sobre todo aquellos adultos mayores que estaban como residentes en institutos, digamos, de sistema cerrado, como son los geriátricos, ¿no? Venimos llevando un registro de eso desde el comienzo de la pandemia, de todos los geriátricos del distrito, para ayudarlos y fortalecer, digamos, su estructura en cuanto a ayudarlos con la vacunación del personal, con la vacunación de los residentes, con el entrenamiento del personal en la utilización de los equipos de protección personal y en cómo iba a ser la entrada del virus en cada lugar, que por ser de régimen cerrado, obviamente la introducción del virus era a través de los trabajadores de la salud. Por eso les habíamos expresado cuál era el protocolo que debían utilizar, que es el que baja la provincia de Buenos Aires, de estar sobre el personal de salud, tomándole la temperatura, que nadie vaya enfermo a trabajar y demás. Y bueno, hacemos un relevamiento diario de todos los geriátricos del distrito y cada uno que tiene un pequeño problema estamos ahí encima. En el caso particular del de ayer, nos habían notificado sobre dos trabajadores de la salud que fueron sintomáticos. Se les hizo la PCR y dio positiva. Eso nos encendió una luz de alerta, separamos a todos los contactos estrechos y mandamos a realizar la PCR a todos los residentes del lugar, por ser un lugar de circuito cerrado, digamos, ¿no?, de área cerrada, como hacemos con los trabajadores de la salud. Hicimos el hisopado de todos y ayer nos empezaron a venir positivos 13 de los 20 hisopados que hicimos, así que decidimos evacuar programadamente esta institución, el geriátrico. Se evacuaron todos los pacientes, los positivos y los negativos, con distintas modalidades de traslado y hacia distintos efectores de salud. Una vez terminado el procedimiento, este establecimiento no tenía en forma regular la habilitación. Se notificó a las autoridades de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, y procedimos a la clausura preventiva del lugar, una vez evacuados todos los residentes. Con respecto al resto de los grupos que nosotros consideramos como factor de riesgo, que seguirían los trabajadores de la salud, con los cuales estamos trabajando constantemente en el entrenamiento de los usos del equipo de protección personal, y los grupos de los barrios vulnerables, que son otro grupo en el cual nosotros tenemos especial cuidado. Seguimos todos los días haciendo salidas hacia la comunidad. Hemos relevado más de 25.000 vecinos de barrios vulnerables, en los cuales hemos detectado unos 50 casos que fueron hisopados, de los cuales unos 17 pacientes de ese grupo dieron positivo, ¿sí? Con lo cual no es una gran proporción. Obviamente que estamos encima de todo. Esto repartido en los distintos barrios populares de San Isidro. Repartido en los distintos barrios más. Hoy le tocaba al Bajo Bulón, no pudimos salir por las condiciones climáticas, pero en lo que va de la semana vamos a ir al Bajo Bulón y al barrio de San Isidro y tenemos programado para la semana próxima seguir en Bulón con estos operativos detectar, porque los hacemos con provincia y los hacemos con nación, o si los hacemos sin ellos utilizamos la misma metodología con el móvil nuestro de hisopado. Con respecto a lo general, tenemos
440 pacientes positivos, de los cuales 102 ya están recuperados y el resto están distribuidos en los distintos lugares que tenemos para la internación, tanto en domicilio como en las salas de hospital, los casos moderados o graves, y en los centros de internación comunitaria, aquellos que no tengan una situación habitacional acorde a lo importante que es aislar al paciente en su casa, ¿no? Aquellos que tienen un déficit habitacional en ese sentido, los trasladamos a los centros de internación comunitaria, donde lo tenemos cuidado hasta que termine su contagio, su periodo de contagio. Doctor, en este momento donde se están acelerando los contagios y todas las noticias parecen negativas, hay alguna que otra, unas pocas que nos dan alguna ilusión, y una de esas es el resultado que vienen dando los tratamientos en relación al plasma. Nosotros entrevistamos a la directora del Instituto de Hemoterapia hace algunas semanas, que nos retó un poco cuando hablábamos de tratamiento, nos decía todavía no es un tratamiento, todavía está en estudio. ¿Cómo viene? Quiero preguntar si ya lo han aplicado en San Isidro y cómo vienen siendo estos resultados. Bien, sí, somos parte de 3 estudios. El estudio del que me hablabas recién, que es donde se centraliza toda la provisión de complemento terapéutico, para no llamarle tratamiento, porque es verdad, son 3 estudios que por ahora hay muy pocos casos, en los cuales, de hecho, si vos me preguntás a mí, tengo cifradas mis mayores esperanzas en este tratamiento. Lo hemos utilizado en 3 casos solamente, obviamente no vamos a sacar definiciones técnicas con 3 casos, pero bueno, desde lo real lo utilizamos en 3 casos complejos, de los cuales los 3 salieron muy bien por suerte. ¿Eran 3 casos que estaban en situación comprometida? Mirá, uno de los casos ya estaba pasado, porque empezamos el estudio, porque nos habitaron el estudio y ese paciente ya estaba complicado. El estudio que hablamos nosotros que agrupa la provincia de Buenos Aires, sí. Tenés que aplicar esta terapéutica apenas comienza la sintomatología que te va a llevar al deterioro del aparato respiratorio. ¿Sí? Poco antes, sí, me acuerdo que la doctora nos decía poco antes de entrar a terapia intensiva, digamos, ¿no? Exactamente. Nosotros ya lo utilizamos como medida de última en un paciente que no teníamos muchas esperanzas cifradas en él, que ya estaba, digamos, en terapia intensiva con tratamiento, con asistencia respiratoria mecánica. De hecho, utilizamos el máximo de la dosis, que es una unidad cada 70 kilos, estamos dos unidades y 2 unidades la semana que siguió, y la verdad que el paciente no hizo la recuperación que vimos tan buena que vimos en los otros 2, pero bueno, le permitió mejorar sus parámetros en cuanto al intercambio gaseoso, y es al día de hoy que está como negativizado, todavía con algún problema, pero fuera del respirador, ¿sí? Un problema inherente a las patologías que vos, más allá del COVID, vas adquiriendo, claro. ¿No? Una neumonitis, una neumonía por distintos gérmenes que no es la virósica habitual, ¿sí? Pero la verdad que tenemos nuestras... ¿Y los otros 2 habían sido pacientes que habían llegado ya a terapia intensiva? No, los otros 2 se dieron dentro del protocolo previo al ingreso a terapia intensiva, la etapa en la cual vos los tenés en terapia, pero todavía no pasan a asistencia respiratoria mecánica, sino que los tenés controlados minuto a minuto en cuanto a su saturación de oxígeno y sus gases en sangre. Esos 2 anduvieron muy bien. Por otro lado, te decía que estábamos en tres protocolos. Sí, el primero que hicimos fue de Nación, en el cual nosotros teníamos la máquina de plasmaféresis acá en el hospital, y donde utilizamos el suero de los recuperados nuestros. No llegamos a entrar a aplicar el protocolo en ningún paciente, porque después se decidió centralizar la adquisición del plano o la logística del plasma a través del Instituto de Hematología de la provincia, ¿sí? Y después firmamos también protocolo con una fundación que la tenemos, que trabaja también en la misma línea con pacientes adultos y pediátricos, ¿sí? Así que bueno, igual la única que utilizamos son esos 3 casos con el Instituto de Hematología de la provincia de Buenos Aires. Me decía, doctor, que tiene cifradas esperanzas. ¿Cree que esto puede ser en el corto plazo una
una respuesta masiva, o la cantidad de plasma todavía no es necesario? ¿Es necesario que la gente que se ha recuperado tome conciencia y vaya a donar? ¿Cómo está esta situación en cuanto a poder dar respuesta más masiva y no a 1, 2 o 3 casos? Sí, creo que probablemente lo que puede llegar a pasar, la logística es muy compleja. Por ahora, teniendo pocos casos, por ahí es fácil de realizar. Una vez que los casos se multiplican, ya la logística tanto de la adquisición del suero, o el suero lo tenés que adquirir, lo tenés que titular la cantidad de anticuerpos que tiene para vos tener una dosis común cuando la aplicás, como para después saber que el resultado no depende de la dosis que tenía el plasma que vos recuperaste, que por ahí es de un paciente que hizo más anticuerpos que otro, Claro. sino que estén todos titulados con la misma, digamos, con el mismo valor, para poder evaluar la respuesta hacia el mismo, digamos, a la misma cantidad de terapéutica que vos le estás ingresando, ¿no? Claramente. Entonces, logísticamente no es algo sencillo, pero bueno, para mí, hoy por hoy, es lo que veo como, más allá obviamente de tratar de que nadie se contagie, o que se contagie la menor cantidad posible de pacientes en el mayor tiempo posible, como para tener esa compliance del sistema que puede ir evacuando los pacientes que se van curando. Creo que es lo único que tenemos hoy como para decir, esto puede funcionar, algo real que funciona. Lo demás es todo, para mí, el resto de las terapéuticas que tenemos, salvo, bueno, obviamente los corticoides, que es algo que se utiliza desde hace mucho tiempo, y te mide la respuesta, o te regula, te modula la respuesta inflamatoria del organismo, que justamente en esta patología es algo que te complica más. Me parece que es lo mejorcito que tenemos como terapéutica. Obviamente, te vuelvo a reiterar, es una intuición hacia lo que puede ser. Tiene mucha lógica el mecanismo de acción, pero es intuitivo lo que uno ve, porque la verdad que estoy viendo que el resto fallaba, el resto de la medicación que usamos como protocolo estaba fallando, no daba el resultado que uno pensaba. Claro, claro. Doctor, la última pregunta, y le agradezco este tiempo de charla con ¿Qué pasa? En estos días se está discutiendo, se está evaluando la posibilidad de volver a alguna fase anterior, a alguna situación más restrictiva con respecto a la cuarentena, dado el aumento de los contagios, ¿no? Lo cual es evidente y de público conocimiento. Hay debates como en esto, como en todo, desde el punto de vista médico, ¿no? A usted le toca ser responsable, la cabeza de un sistema de salud público, uno de los más fuertes en la región, pero con sus límites como todo. Digamos, ¿cuál es su mirada con respecto a este momento de la pandemia y este momento de la cuarentena y las decisiones que se tienen que tomar? Sí. Bueno, es una pregunta difícil, yo te la voy a contestar desde lo técnico. Para mí, la salud es el estado de bienestar psicofísico y social, así te entraría todo. Entonces, como entra todo, entra la parte económica también, lo que uno hace en medicina, y sobre todo en medicina de urgencia como es esta, es hacer un triage, una selección. Entonces, yo selecciono primero salvar la vida del paciente, como te indican cualquiera de los triages. El resto, después, a mí, la verdad, entiendo todo, entiendo que la gente esté harta, pero para mí esto es fundamental, porque lo que por ahí la gente no está entendiendo es que el no tener un lugar en el sistema de salud significa que vos tenés que dejar a alguien morir sin atención médica, y es algo que yo no me lo permito desde lo moral, no desde lo... Entonces, me pareció muy atinado. El otro día lo estaba escuchando a Claudio Velocopí, que es el dueño de Swiss Medical y es el presidente de una de las cámaras, y dijo algo que la verdad que me pareció muy descriptivo. Él dijo, mirá, cuando uno está en guerra y te están bombardeando, te tiran misiles de otro lado, yo no escucho a nadie que esté diciendo, che, tenemos que salir a correr, tenemos que abrir los negocios. Me parece que uno no está poniendo, no se están dando cuenta lo difícil que es la situación, ¿tá? O potencialmente peligrosa que es la situación. Hablábamos esta mañana, recién con vos, de este geriátrico. 2 personales positivos contagiaron al 60% de los residentes en 2 días, ¿sí? Es terrible
potencial contagio de este tema, ¿tá? Entonces, si uno lo deja librado al azar, obviamente que se va a contagiar todo el mundo y que algunos la van a pasar bien, el 80% no le va a pasar nada, el 15% lo vamos a atender y va a andar más o menos, y vamos a tener a alguien que le vaya mal. Ahora, si nosotros ponemos a toda la gente junta en este contagio, evidentemente no vamos a poder dar abasto, y ya lo ves en el sistema de salud desarrollado. Uno nunca hubiera pensado que en Nueva York uno hubiera dejado morir a la gente en el pasillo, ¿está? O que no hubiera, digamos, que el sistema hubiera flaqueado en un lugar como este, ¿está? O ni hablar en Alemania, ni hablar en Italia, ¿está? Bueno, imagínense ustedes esto librado al azar acá. Sin ir más lejos lo podemos ver en Brasil o un poco en menor medida en Chile, ¿no? Me parece que hay que ser multado, porque cada uno tiene que saber que estamos viviendo una nueva normalidad, y el que no entienda que una nueva normalidad es estar con barbijo, tener una distancia social, lavarte las manos cada una hora, no ver a tus padres, y además esa es una nueva realidad. Uno tiene que entender que tiene que convivir con esa nueva realidad, que tiene que tener la responsabilidad de cuidarse uno y de cuidar a su prójimo. Hay que ser solidario, hay que tratar de cuidarnos como comunidad, y obviamente hasta que llegue la vacuna vamos a estar en estas condiciones, ¿está? Juan Biagio, secretario de Salud del municipio de San Isidro, muchas gracias por este contacto con ¿Qué pasa web? No, gracias a vos, Ariel, por informar. Te mando un abrazo grande. Abrazo grande. Chao, chao.